El día de hoy vamos a estar continuando viendo estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, de una manera global, de una manera general, que es como lo hemos estado haciendo las últimas semanas. Usted sabe que nosotros tenemos la buena costumbre de predicar la Biblia versículo a versículo. El predicar la Biblia de esta manera se le conoce como predicación expositiva consecutiva. Y aunque nosotros tenemos esa buena costumbre, desde hace 2 semanas dejamos a un lado lo que es este método para no ahondar en cada versículo que hay en cada capítulo del 9, 10 y 11, y solamente enfocarnos en la idea general que el apóstol Pablo está tratando en estos 3 capítulos. Y si usted recuerda, el apóstol Pablo tiene la intención en estos 3 capítulos de aclarar algo que parece contradecir lo que el apóstol Pablo ha venido enseñando a través del capítulo 5 hasta el 8. ¿Y qué es lo que Pablo ha estado enseñando? Bueno, que la salvación para los que están verdaderamente en Cristo, que no andan conforme a la carne, es segura. Entonces la pregunta que surgía después de escuchar al apóstol Pablo enseñar esto es: bueno, Pablo, si esto es así, ¿por qué la mayoría del pueblo de Israel no fueron salvos? O sea, rechazaron al Mesías. ¿Será que Dios cumplió su palabra, la promesa que dijo que todo Israel sería salvo? Y si esto es así, Pablo, nosotros los creyentes, ¿no, Pablo, cómo podemos estar seguros de que va a cumplir todas esas promesas que tú has tratado desde el capítulo 5 hasta el versículo 8? Porque tú ya nos dijiste que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor que Dios tiene por nosotros. Así que la pregunta, sin duda alguna, de muchos al leer esta porción de la carta de Pablo es: ¿podemos confiar en las promesas que tú nos acabas de decir, Pablo? Porque, no sé, o sea, el ver que la mayoría de los judíos, el pueblo de Dios especial, el pueblo al cual Dios se le manifestó de manera especial, la mayoría de ellos rechazaron al Mesías. Y bueno, Pablo ha dicho no que, dice, la razón de esto no es que Dios haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas, y no todos son hijos, sino son aquellos que forman parte de la descendencia de Isaac, porque en Isaac, dice Pablo, que dice la Escritura, en Isaac que se va a llamar descendencia. Así que Pablo en estos 3 capítulos está tratando de demostrar que el rechazo hacia Jesús por parte de los judíos no se debía a que Dios ha fallado a sus promesas. No se debe a eso, sino más bien se debe a que Dios desde el principio de la historia de la redención decidió por el puro efecto de su voluntad elegir a un Israel espiritual. Escuchemos nuevamente a capítulo 9, versículos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac se la llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es que Pablo en estos versículos nos aclara que Dios tiene dentro de los descendientes de Abraham un pueblo escogido por gracia, y no solamente dentro de los descendientes de Abraham Dios tiene este pueblo, sino también dentro del mundo de los gentiles Dios tiene algunas personas que ha elegido para que vengan a la salvación. Así es que no depende de la gracia, no depende de las obras, sino depende de la gracia de Dios derramada por el puro afecto de su voluntad hacia el mundo. Escuchen lo que dice el versículo 9 al 11. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, no habían aún nacido, ni habían hecho aún mal ni bien, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces la pregunta que surge después de escuchar todo esto que Pablo ha afirmado es: ¿quiere decir esto, Pablo, que los incrédulos que se pierden porque no fueron elegidos? ¿Eso es lo que tú estás diciendo, Pablo? Que todos aquellos que se van a terminar en el infierno, ellos van a terminar porque nunca fueron elegidos. Y la respuesta de Pablo en el capítulo 8, en el 10, mejor dicho, en el 9, 10 y 11, es que si bien es cierto que Dios es responsable de la salvación final de los creyentes, el hombre se pierde porque quiere. O sea, el hombre es responsable de su condenación. Mucho lo que dice Romanos 10:16, que vamos a verlo más adelante en la predicación. Dice Pablo: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es poder oír y oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Es decir, la razón por qué terminan condenados todas estas personas no es porque no hayan escuchado el Evangelio, y no es porque no hubo quien les predicase. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Dice Pablo, más bien, antes por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. Vamos a ver, ¿dice se está moviendo solo, hermanos? ¿De casualidad? ¿Sabe? Ok, ahí voy a concluir.
Así es que, hermanos, Dios se ha asegurado de que todos los pecadores escuchen la oferta de venir a ser salvos a través del Evangelio, a través del sacrificio de Jesús. De hecho, escuchen lo que dice Jesús en Mateo, capítulo 23, versículo 37, que era el que estaba proyectado. Jesús dice: oh Jerusalén, Jerusalén, y Jesús está clamando con un dolor fuerte: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que Dios te había enviado, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, escucha, quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué pasó? No quisiste. He aquí, vuestra casa será dejada desierta. Estos pasajes nos dicen que al final de cuentas el hombre es responsable de su condenación. Sí es cierto que Dios elige, pero al final de cuentas el hombre, por gusto, por voluntad propia, decide rechazar el Evangelio, el sacrificio de Jesús. Así que la respuesta de Pablo a la pregunta esta quiere decir esto, que los incrédulos que se pierden porque no fueron elegidos. Bueno, la respuesta de Pablo es que el hombre se pierde porque quiere. Él es responsable de su condenación. De manera que la razón por la cual los israelitas terminaron rechazando, hermanos, a Cristo, no fue porque no hayan sido escogidos por Dios. Más bien, fue por su propia decisión de haber elegido voluntariamente no creer en Jesús. O sea, viene Jesús al suyo, Jesús no lo recibe. ¿Por qué? Por su orgullo, porque prefirieron ellos ganarse la salvación por medio de su esfuerzo, por medio de su propia obediencia a la ley, en vez de haber venido delante de Dios a través de Jesús como mendigos, pidiendo misericordia, diciendo: ten compasión de mí, sé propicio a mi necesidad. Escucha lo que dice Romanos capítulo 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios, hermano? La justicia de Dios está revelada en Cristo Jesús. Esa es la justicia que Dios acepta. Si un ser humano no tiene esa justicia, que nadie la va a tener, porque para tener esa justicia de Dios se requiere desde tu hasta tu muerte permanecer perfectamente en la ley de Dios. Y eso nadie lo ha podido hacer. La única persona que lo pudo hacer fue Jesús. Entonces, ellos ignoraron la justicia de Dios que se encuentra en Jesús. Ellos no se sujetaron a la justicia que Dios les mostró a través de Jesús. Ellos procuraron establecer su propia justicia. Así es que la verdadera razón por la cual los judíos y todos los gentiles se pierden no es porque Dios no los eligió, no es por su propia incredulidad, es por su propio orgullo que muestran de manera voluntaria ante la provisión de salvación que Dios ofrece a través de la persona y de la obra de Jesucristo. Así que esto nos enseña que Dios no elige a nadie para perdición. Él elige para salvación, porque de todos nadie quiere. Él dice, bueno, algunos, pero él no dice tú para la perdición. No, ellos, el ser humano voluntariamente decide rechazar el plan de salvación, decide rechazar a Dios. Así es que Dios no predestina a nadie para terminar en el infierno por los siglos de los siglos. ¿Por qué no hacemos eso? Porque la salvación es ofrecida a todo aquel que quiera. El problema, según Dios, es que nadie quiere la oferta de la salvación. No hay nadie que busque a Dios. Pablo ya nos dijo al principio de la carta. No hay nadie, no hay ningún bueno. No hay nadie que sea justo. Dice Juan capítulo 3, versículo 10. Y esta es la condenación. Que la luz, o sea, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, amaron más su pecado, amaron más su forma de vivir alejada a la forma de Dios que a la manera de Jesús, que a la manera de la luz. Porque sus obras eran malas, porque lo que ellos querían hacer durante toda su vida se oponía a los mandamientos de Dios. Y dice Jesús, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que quiere vivir conforme a su propia voluntad aborrece la voluntad de Jesús y no viene a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no, yo quiero vivir como yo quiero vivir. Que nadie me diga, que nadie me estipule cómo yo debo de vivir mi vida. Entonces, esa es la condenación de todos. Así es que toda la humanidad, ahora nos recuerda que toda la humanidad no quiere venir a Dios. Voluntariamente y gustosamente no quieren venir a Dios, no hay ningún bueno. Por lo tanto, si un pecador rehúsa la oferta del perdón de Dios que es ofrecida en el sacrificio de Jesús, él será responsable de encontrarse después de su muerte
con el Dios juez que está airado por causa de sus pecados. Y esa persona será juzgada por sus pecados y sobre todo por haber rechazado voluntariamente el sacrificio de Jesús. Ahora, para continuar con la enseñanza de hoy, quiero empezar resumiendo las enseñanzas generales que encontramos en el capítulo 9, 10 y 11. Hay 4 enseñanzas en general principales en estos 3 capítulos. La primera enseñanza, y que ya vimos hace 2 semanas, es que la elección soberana de Dios para salvar está ahí en la Biblia. La segunda enseñanza principal que encontramos también en estos 3 capítulos es la enseñanza, hermanos, que nos dice que el ser humano es responsable de creer en Jesús. Esto lo vimos la semana pasada. La tercera enseñanza, que es la que vamos a ver ahorita, que nos muestra estos capítulos, es que nosotros, los verdaderos discípulos de Jesús, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Y una cuarta enseñanza, que vamos a ver más brevemente también el día de hoy, es que Dios ha establecido un tiempo en el futuro donde todo Israel será salvo. Bueno, vamos a enfocarnos en estos 2 últimos encabezados. Número 1, la responsabilidad que nosotros tenemos como verdaderos discípulos de Cristo de predicar el Evangelio. Y número 2, Dios ha establecido un tiempo en el futuro donde todo Israel será salvo. Empecemos con el primero. Jesús nos va a decir que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Él dijo, después de que resucitó y antes de ascender a la diestra del Padre, Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén, quiero que esperen la promesa del Padre, porque van a recibir poder. ¿Para qué? Para poder tener la valentía de predicar el Evangelio, porque al predicar el Evangelio verdadero te vas a echar a todo el mundo en contra, y ustedes necesitan valentía, una valentía que viene del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no intenten salir a predicar el Evangelio, sino que espérense. Una vez que ustedes reciban ese poder, vayan y hagan discípulos, vayan hasta lo último de la tierra y prediquen el Evangelio. Todos sabemos que los verdaderos cristianos tenemos esa responsabilidad de predicar el Evangelio. Y ahora Pablo aquí nos va a decir que esa responsabilidad de predicar el Evangelio es el único medio usado por Dios para salvar a los pecadores. No hay otro medio. Dios no ha establecido otra manera para salvar a los pecadores que no sea a través del anuncio del Evangelio. Porque decía Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos, al judío primeramente, a los gentiles, a los griegos, a todos. Así es que el Evangelio es el único medio que Dios va a usar para salvar a los pecadores, que Dios va a usar para salvar a tus hijos, que Dios va a usar para salvar a mis hijos, que Dios va a usar para salvar a tus vecinos y a todos los pecadores del mundo. Escucha lo que dice Pablo en el versículo 13 del capítulo 10 de Romanos. Dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué va a pasar, hermanos? De una manera implícita aquí Pablo nos está diciendo que solo aquellos que invoquen el nombre de Jesús serán salvos. Esto nos habla de que este es el único medio exclusivo que Dios proveyó para que el pecador pueda ser salvo de la misma ira de Dios. Es decir, hermanos, según este pasaje, todo lo que se requiere para recibir el regalo de la salvación es invocar a Cristo como Señor, confiando en la suficiencia de su obra en la cruz del Calvario, porque no es por obras para que nadie se gloríe. No, es por fe nada más, por creer. Ahora, tenemos que detenernos aquí para indagar a qué es lo que se refiere Pablo cuando dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque, hermanos, hay personas que invocan a Cristo cada vez que tienen un problema, y sobre todo si su problema es un problema serio de salud, serio de finanzas, serio familiar, serio matrimonial. Ellos dicen: ay, Señor, sálvame de esta enfermedad terminal. Ay, Señor, sálvame de esta quiebra económica. Ay, Señor, salva a mis hijos. Ay, Señor, salva a mi matrimonio, mi marido me quiere abandonar. Pero Pablo no está hablando aquí de ese tipo de invocación. De hecho, las personas que creen que son cristianas y que solamente han invocado a Dios de esta manera no son salvas según Pablo. Escucha cómo lo puso el pastor Suquier. Dice: para este tipo de personas, Jesús es como un paramédico de emergencia del 911. Es decir, alguien tiene un accidente automovilístico, está muy grave, llama al 911 y les pide auxilio, y luego viene el servicio de emergencia del 911 y envían a los paramédicos, y ellos, el paramédico, al llegar rápidamente, atiende al herido, le da los primeros auxilios, lo suben a la ambulancia y lo llevan al hospital más cercano. Bueno, una vez que lo dejan en el hospital, esta persona accidentada
no tendrá nunca nada que ver con el paramédico que nos salvó de la muerte. O sea, nunca va a volver a verlos, a menos que pueda estar en un accidente sí es, ¿no? y el 911, la central, le llame a los mismos paramédicos. Bueno, hay personas que invocan hacia Jesús. Jesús, ven y sálvame de vida, estoy a punto de morir, me acabo de accidentar. Y ya después que Jesús nos salva por su misericordia común que derrama sobre todos, porque Él hace llover sobre justos e injustos, porque Él hace salir su sol sobre cada uno de los justos y de los malos, de los injustos. Bueno, cuando ellos, una vez que salva, ellos se olvidan de Jesús. No es de este tipo de invocación que el apóstol Pablo está hablando. Entonces, ¿de cuál tipo de invocación? Bueno, es de aquella que el pecador, después de que se ve como lo que es, como Dios lo mira, como un pecador merecedor de la ira de Dios, una vez que él se da cuenta y está convencido de su pecado, de que no tiene justicia y de que hay un juicio porque Dios está airado por causa de su pecado, él voluntariamente invoca a Jesús y empieza a rogarle: Jesús, ten misericordia de mí y sálvame. Yo creo que tú eres el Señor, yo creo que tú eres el amo del universo y confío en la eficacia y en la suficiencia de tu obra. Por favor, sálvame, Jesús. Es de este tipo de invocación que está hablando Pablo. Todas esas personas que invoquen a Jesús para pedirle que los salve de la ira de Dios, dice ahí Pablo en nuestro texto, será salvo. Esas personas solamente serán salvas. Escucha el versículo 9 de Romanos 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Okay, Pablo ya nos acaba de decir: todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y esta es la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es tu paramédico. No dice eso, que si confesares con tu boca que Jesús no es un Señor de muchos, sino Él. El artículo, el pronombre de Él. O sea, Él es el único Señor, Él es el único amo, Él es el único soberano, gobernador supremo de todo el universo. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, no solamente del universo, sino de tu vida, por lo tanto, tú ya no vives de acuerdo a como tú quieres vivir, sino como Jesús, tu dueño, tu amo, te dicta que debes de vivir. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, o sea, y creyeres que Dios aceptó el sacrificio en la cruz del Calvario, que Dios aceptó el pago que Jesús realizó en la cruz por nuestros pecados. Si tú crees eso, serás salvo. Así es que Pablo no está hablando aquí de confesar a Jesús una sola vez y de labios hacia afuera. No, Jesús, Dios le dijo en incontables mentes de su pueblo: este pueblo, dile tú, profeta mío, que de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Bueno, hay que confesar a Jesús como el Señor y hay que creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos, que Dios aceptó el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Es de esto que se trata, hermano. Se trata de invocar a Jesús con el corazón en todo momento que se requiera confesar a Jesús, sobre todo cuando nos identificamos con Él. Tenemos que confesar a Jesús. Así es que no hay cristiano verdadero que cree en Jesús que se esconde. No hay aquí, ¿cómo les dicen? Agentes secretos. No. Aquí todos confesamos que Cristo es el Señor, aunque eso implique perder nuestra vida. Escucha lo que dice Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, ¿sí? Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, una persona verdadera que cree en que Jesús es el Señor, no se avergüenza de su Señor. No lo hace. Ahora, es necesario que digamos de una manera clara y enfática que Pablo no está hablando aquí de la confesión, de la profesión de fe que se hace en un momento de un llamado al frente después de haber predicado el Evangelio. Ven y repite una oración. Hay muchas iglesias que toman este texto y dicen: tienes que confesar a Jesús con tu boca, porque con la boca se confiesa para salvación. Así que ven al frente y confiesa esta oración. Yo recuerdo no sé cuántas veces a mí me obligaban casi, o sea, pásele. Y uno venía más por compromiso que por fe y convicción. Y nos hacían la oración y repetíamos todo eso. Eso nunca funcionó. De hecho, eso tú no ves a la iglesia primitiva en todo el Nuevo Testamento practicando esa cosa. No existe. No. Uno predica el Evangelio como hacía Jesús, y el que tenga oídos para oír, que oiga. El que crea, que me siga entonces. El que verdaderamente cree
en sus propias palabras, empieza a arrepentirse delante de Dios. Y Dios, un corazón contrito y humillado, no dice ahí, y Dios, unas palabras que salen de la boca hacia afuera. No, un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Él sabe verdaderamente cuando un corazón está contrito, cuando un corazón verdaderamente se ha humillado y empieza a clamar, empieza a invocar su nombre, Él se hace presente cuando eso sucede. Así que Pablo no está hablando nada de esto. Aquí Pablo no está hablando de hacer una confesión de un día, sino está hablando de hacer una confesión que va en acorde con su estilo de vida, porque él sabe que Cristo vive y que Cristo es su Señor. Por lo tanto, él trata de agradar a su Señor. No solamente lo hace de una manera verbal, sino lo hace a través de un estilo de vida donde se ve su sometimiento al señorío de Jesús, a los mandamientos de Jesús. Así es que esto de invocar al Señor y de creer en el corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos no es algo que se limita a un momento de la vida. Ahora, pregunta, ¿qué es lo que se confiesa? Bueno, que Jesús es el Señor, y hablamos un poco de ello, pero yo quiero ahondar más en este punto. Se confiesa que Jesús es mi amo, que Jesús es mi dueño, yo le pertenezco a Él. Así es que no se trata meramente de asentir con nuestro intelecto, sí, amén, Jesús es Señor y hasta lo canto, Cristo es mi Señor y no me da temor. Bueno, dice Jesús que en el día final, en el día del juicio, muchos llegarán diciendo, Señor, Señor, ¿verdad? No es suficiente nomás con reconocer a Jesús como Señor, sino verdaderamente tenerlo en tu vida como Señor y someterte a Él. Así es que, ¿qué es lo que se confiesa? Bueno, que Jesús es el Señor. ¿Y qué implica esto, hermanos? Implica que voluntariamente uno se somete al señorío de Jesús y dice, tú eres ya el soberano de mi vida, eres tú quien me controla. Así que no se puede ser cristiano sin someterse a Jesús como Señor. Tienes que estar dispuesto a dejar tu vida de pecado para poder venir a los pies de Jesús y quererte someterte a Él. Bueno, el día de hoy, hermanos, yo creo que usted se ha dado cuenta de esto. Muchos evangelios, muchas iglesias que proclaman el evangelio, enfatizan mucho el hecho de que Jesús es Salvador y Jesús es el Salvador del mundo. Juan lo dijo, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que salva al mundo. Pero desafortunadamente la mayoría de los evangélicos de hoy en día que proclaman ser cristianos solamente enfatizan que Jesús es Salvador. Sin embargo, la Biblia hace todo lo contrario. La Biblia enfatiza más que Jesús es Señor. Sí, Jesús es Salvador, pero no hay tanto énfasis en eso. Por ejemplo, hermanos, el título que se usa más en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús no es Salvador, es Señor. Por ejemplo, el libro de los Hechos que nos muestra la historia de la iglesia, de cómo la iglesia predicaba el evangelio. Y de hecho, dicho sea de paso, si tú quieres aprender a evangelizar, no te recomiendo que aprendas de las personas modernas hoy en día. No. Ve al libro de los Hechos, léelo. Y fíjate cómo predicaba el evangelio Pedro, sobre todo el apóstol Pablo, cómo lo ve a los evangelios y ve cómo Jesús predicaba. Ellos te van a enseñar a cómo predicar. Bueno, yo voy a cerrar aquí este paréntesis. El libro de los Hechos, ahí nos va a decir, hermanos, que a Jesús se le refiere más como Señor que como Salvador. Por ejemplo, ¿sabes cuántas veces aparece la palabra Salvador en el libro de los Hechos? ¿10? ¿5? No, 2 veces. ¿Y sabes cuántas veces aparece la palabra Señor refiriéndose a Jesús? 92 veces. ¡Wow! ¿Te fijas el énfasis? 2 contra 92. Yo creo que el énfasis es bien notorio. Bueno, si tú fueras a leer todo lo que es el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, ¿sabes cuántas veces aparece la palabra Salvador en todo el Nuevo Testamento para referirse a Jesús? Solo 10 veces. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra Señor para referirse a Jesús en todo el Nuevo Testamento? 700 veces. El énfasis es bien marcado, porque todo el mundo quiere a un Salvador, todo el mundo quiere a un paramédico, todo el mundo quiere al 911 cuando está en serios problemas, pero nadie quiere a un Señor, alguien que le dicte cómo vivir. Y si tú quieres ser salvo, y si tú quieres que alguien sea salvo, asegúrate de que el pecador sepa esto. El pecador, para poder ser salvo, tiene que invocar a Jesús. Y una vez que lo invoca, él tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor de su vida. Es el Señor de todo el universo. Porque de lo contrario, él no va a ser salvo.
Va a haber pastores que no entienden estas cosas o que simplemente son pseudopastores falsos que le van a decir, tú ya confesaste la oración, ya eres salvo, porque ahí dice. Sí, la Biblia no se limita solamente a ese pasaje. La Biblia está constituida por 66 libros y un montón de versículos. Y en esos versículos encontramos verdades. No, si verdaderamente quieres ser salvo, tú tienes que ver a Jesús como lo que Él es. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, creador de todo lo que existe. De lo contrario, no hay salvación. Por más que la gente y los pastores, sea quien sea, te diga que eres salvo, si tú no has venido así, con ese corazón dispuesto a someterte al señorío de Jesús, tú no eres salvo. Eso es lo que va a decir la palabra de Dios. Así es que, ¿qué se confiesa? Que Jesús es el Señor. El énfasis, hermanos, es que Jesús es tu Señor, no solamente tu Salvador. Y dice ahí Pablo que todo aquel que confiesa eso y que cree con el corazón que Jesús pagó ya por sus pecados, él será salvo. Escuchan lo que dice 1 Corintios capítulo 6, 20. Dice Pablo, porque habéis sido comprados por precio. ¿Por cuál precio? La vida de Jesús. Por eso glorifiquen a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son ¿de qué? Del Señor. Si tú dices, a mí no me importa, yo voy a vivir como yo creo y como yo creo que entiendo las escrituras. Bueno, no. Tú no puedes vivir como tú quieras. Tú ya le perteneces, si verdaderamente eres cristiano, le perteneces a Dios. Él te compró con el precio de la vida de Jesús. Ahí dice muy claro, ¿verdad? ¿De quién es el cuerpo y el espíritu de todos los creyentes? No de nosotros, no nos pertenecen, sino son de Dios, le pertenecen a Dios. Así es que es una contradicción confesar que Jesús es tu Señor y continuar viviendo como te da la gana. Quiero decir una palabra fuerte, fea. No eres tú, cristiano, si vives de una manera que contradice la vida de Jesús. No puedes decir, es mi vida y yo hago con ella lo que quiera. No. Si tú eres un verdadero cristiano, tú tienes que vivir como Jesús vivió. ¿Por qué? Porque le perteneces a Jesús. En Lucas capítulo 6:46 pregunta a Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué me llamas amo? ¿Por qué me llamas dueño, tú eres mi dueño y no haces lo que yo te digo? O sea, es como si Jesús dijera, eso no tiene sentido. ¿Cómo yo soy tu amo? ¿Cómo yo soy tu dueño? Como tú dices y no me obedeces. No haces lo que yo te digo que hagas. Así es que Cristo es nuestro Señor y esto significa que Él es dueño de todo lo que somos. Tu cuerpo le pertenece a Dios, somos templo del Espíritu de Dios. Significa también que el Señor es dueño de todo lo que tenemos. Es dueño de tu tiempo. Yo creo que si tuviéramos esto en mente continuamente, no faltaríamos a la iglesia por cualquier tontería. El Señor es dueño de tu tiempo. Si verdaderamente Él es tu Señor, Él es dueño de tu tiempo. Él es dueño de tu dinero, de tus recursos, dueño de tu familia. Él es el amo de tu entretenimiento también, de tu tiempo de ocio. No es ya salir a la iglesia y puedo hacer lo que se me pega la gana. No. El Espíritu de Dios está en nosotros. Por lo tanto, hermanos, si decimos que Jesús es nuestro Señor, tenemos que esforzarnos a servirle con la ayuda del Espíritu Santo. Y ya no para ganarnos la salvación, Él ya la ganó. Más bien para agradarle, para vivir, para su gloria. Y lo que tú dices, pero es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, yo no sé cuáles son los mandamientos de Dios, no sé lo que me pide Jesús. Lee tu Biblia, ahí está todo. Es por esto, hermanos, que el llamado de Jesús en Lucas 9:23 dice lo siguiente. Escucha lo que dice Lucas 9:23. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Seguir viviendo como quiera vivir. Si tienes deseos de hoy obedecer a Jesús, bien, y si no, como quiera. No. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cuando sientas en el corazón. Es que no lo siento, pastor. No se trata de sentir, se trata de obedecer. Cada día. Y dice Jesús, y sígueme. ¿Sabes qué para mí, yo me atrevo a decir, esta es la razón principal de por qué la humanidad en general se rehúsa a venir a los pies de Jesús, se rehúsa a creer en Jesús? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la humanidad desprecia la oferta de salvación que Dios le ofrece a través de Jesús? Porque nadie quiere venir a un Jesús que nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos una cruz, que sacrifiquemos cada día. ¿Quién quiere eso? Ni aunque te paguen. ¿Te das cuenta? Esta es la razón por qué los judíos rechazaron a Jesús. Y esta es la razón por qué cada ser humano rechaza a Jesús.
Porque dice Pablo, nadie busca a Dios de la manera que Dios pide que sea buscado. Lo buscan a su manera. Y eso Dios no lo acepta. ¿Por qué es que nadie busca a Dios? ¿Por qué es que nadie busca la salvación que Dios ofrece en Jesús? Porque nadie quiere dejar de vivir para sí mismo, para pasar a vivir, para vivir ahora para Jesús. Nadie quiere cada día decirle no al pecado. Nadie quiere decirle cada día no al egoísmo, al orgullo, al materialismo, al narcisismo. Sobre todo hoy en día en las redes sociales se ve siempre hablando de uno, fotografía uno, narcisistas, amor propio hacia ellos. Habla de Jesús, habla de las virtudes de Él, porque tus virtudes y las virtudes mías no se comparan a las virtudes de Jesús. Por lo tanto, hermanos, nadie quiere cada día decirle no a todas estas cosas, no al amor propio, no a los afanes de la vida, no a la insubordinación a tu marido, no a la venganza, no a buscar ser servido y servir. Nadie quiere decirle no a su propia voluntad. Es de este tipo de señorío del cual Pablo está hablando. Vamos a regresar al versículo 9. Dice ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es tu amo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pastor, es que si hiciera el llamado al altar, ¿para qué? Yo no quiero convencer a nadie, yo quiero que Dios los convenza a través de su palabra. Es el Espíritu Santo que está en este mundo. ¿Para qué, hermanos? Según Jesucristo, Él dijo que iba a venir para convencer a los pecadores. ¿De qué, hermanos? De pecado, de justicia, de juicio. Justicia que no tienen pero que pueden encontrar en Jesús. Y del juicio que se avecina. Es Él. Es Él. Y el pecador solito. Si no es aquí, va a ser en su casa. Yo no me convertí en una iglesia, déjame decirte. Me llegó el evangelio y el evangelio estaba haciendo estragos en mi vida, en mi corazón. Llegó un momento en que dije, ya estoy decidido, voy a ir a la iglesia cada vez que haya iglesia. Quiero servir a Jesús. No fue en una iglesia, cuando en esa predicación ni siquiera se habló del evangelio. Y yo quería que terminara el pastor de predicar para correr al altar, pedirle perdón a Jesús. El pastor lo notó, no se me olvida. Y yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de la conversión que Dios realizó en mí. Yo no estoy hablando de mis virtudes, de la gloria es para mí, no. La gloria es para Dios. Es de ese tipo de conversión. Cuando Dios ve un corazón contrito y humillado así, Él no lo desprecia y Él viene y salva. Jesús viene y se hace presente y trae a su Espíritu Santo y sella a ese pecador con su Espíritu. Es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora Pablo nos va a decir que no solamente hay que confesar a Jesús como el Señor para ser salvo. No, también uno tiene que creer de corazón, en el corazón, que Dios levantó a Jesús de los muertos. Y hablé un poco de eso, pero yo quiero ahondar más. ¿Qué implica creer que Dios levantó a Jesús de los muertos? Bueno, vamos a volver a Romanos. Eso es lo bueno de leer las cartas del Nuevo Testamento de esta manera, como lo estamos haciendo, de una manera expositiva y consecutiva. Vamos a recordar qué fue lo que vimos meses atrás en Romanos 4. Escucha lo que Pablo nos va a afirmar una verdad aquí. Dice el versículo 23, y no solamente con respecto, refiriéndose a Abraham, se escribió que le fue contada, escucha el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Versículo 25, el cual, esto es lo que tú tienes que creer, esto es lo que implica que Dios levantó a Jesús de los muertos, el cual fue entregado por tus pecados, por tus transgresiones y resucitado para tu justificación. En otras palabras, creer en el corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos implica creer en la eficacia y en la suficiencia de la obra expiatoria de Jesús. Eso es lo que implica. No solamente yo sé que tú eres el Señor de señores, no, también creo que tu obra en la cruz del Calvario es suficiente, es eficaz para lavar todos mis pecados, tanto pecados pasados, presentes y futuros. Según Pablo, Cristo ya fue entregado por cada uno de nuestros pecados. Es decir, Cristo pagó por cada uno de ellos y como evidencia de ello, Dios resucitó a Jesús para certificar, para probar nuestra justificación. ¿Te das cuenta? Así es que Dios resucita a Jesús y Él declara públicamente que ya podemos ser justificados por Jesús. Escucha cómo el apóstol Pedro lo pone, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados. Su sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente.
fue eficaz para borrar todos nuestros pecados. Y dice ahí Pedro, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios, para llevarnos a ser justificados delante de Dios. Por eso que Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del sacrificio de Jesús, por medio de su vida con la cual pagó por cada uno de nuestros pecados. La pregunta es, ¿tú crees eso? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor y confiesa que Jesús es el Señor, y además cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, porque Él dijo, consumado es, y quedó satisfecha el alma de Dios, vio el fruto de la aflicción de Jesús y quedó satisfecho. Tú tienes que creer eso, hermanos. De lo contrario, no, según Pablo, no según yo, tú no eres salvo. O sea, la pregunta es, ¿tú crees esto? Porque esto es importante. Y déjame decirte por qué es importante que tú creas esto, que el sacrificio de Jesús es suficiente para pagar por todos tus pecados. Tu fe es la que te va a ser contada por justicia. Vamos de nuevo a Romanos capítulo 4, versículo 3, porque Pablo ya dijo todo esto. Dice Pablo, porque ¿qué dice la Escritura? O sea, siempre ha sido así, la salvación es por fe y no por obras, desde el principio. No es que ahora estamos en el Nuevo Testamento, no. Dice Pablo, escuchen judíos, ¿qué es lo que dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree, o sea, lo que hizo Abraham y lo que tiene que hacer cada pecador, a esa persona, ¿qué es lo que pasa? Su fe le es contada por justicia, sino que creen aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Te das cuenta lo importante que es que tú creas que Jesús fue entregado por tus transgresiones y resucitado para tu justificación? Porque tu fe, tu creencia en eso te va a ser contado por justicia, no tu propia justicia, sino el creer precisamente en el sacrificio de Jesús. Es que es importante que tú creas que Jesús padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, porque tu fe te va a ser contada por justicia, no tus obras, solo tu fe. Te recuerdo Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que es la fe puesta en el sacrificio de Jesús lo que nos es contado por justicia, no las obras. Romanos capítulo 3, 24 dice Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la muerte que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, en el tiempo que vino Jesús, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y escucha lo que dice Pablo y pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿De qué te enorgulleces? Ley de la fe, concluimos pues que el hombre es justificado únicamente y solamente por fe sin las obras de la ley. Así que la pregunta es, ¿tú verdaderamente crees esto? Porque esto es parte del evangelio. ¿Tú crees que verdaderamente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue suficiente para pagar por tus pecados pasados, presentes y futuros? Porque ahí dice que el que confiesa que Jesús es el Señor y el que creyera en su corazón que Dios lo levantó de los muertos a Jesús. Y eso implica que si Dios lo levantó de los muertos fue porque la muerte no podía retener a Jesús porque Él era justo. La paga del pecado es muerte, pero Jesús no pecó, entonces tenía que resucitarlo Dios. Y eso prueba que el sacrificio de Jesús fue suficiente delante de Dios. Es que es importante que tú creas esto, porque tu fe te va a ser contada por justicia. Es tu fe lo que cuenta. ¿Tú crees que Jesús fue entregado por tus transgresiones, por cada una de ellas? Resucitado para tu justificación. ¿Tú crees que Jesús padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios? Bueno, para que pueda ser salvo se necesita creer esto y confesar que Jesús es el Señor. Como ves, la salvación es solo por fe. Y precisamente porque es por fe está disponible para todos sin distinción. O sea, no hay que ser un catedrático, un gran teólogo, tener una mente, un intelecto, un coeficiente altamente privilegiado para entender esto, para tener fe.
No, hermanos, solo se necesita invocar el nombre del Señor y decirle, reconozco que tú eres el Señor y creo que tu sacrificio es suficiente para salvarme, para perdonar todos mis pecados. Así que el pecador tiene que invocar al Señor para salvación haciendo estas cosas. De lo contrario, no hay salvación. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, dice Pablo, no se puede invocar a alguien en el cual no conocen y por consiguiente no han creído. ¿Cómo ves? Antes de invocar el nombre de Jesús y pedirle que te salve, tú debes de creer que Jesús obedeció desde la cuna hasta su muerte la ley de Dios perfectamente y que después puso su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados y en el tercer día Dios lo levantó para nuestra justificación. Tú tienes que tener este conocimiento. Tú tienes que saber quién es Jesús y qué es lo que Jesús hizo a favor de los pecadores en la cruz del Calvario. Sin este conocimiento, tú no puedes ser salvo. No puedes. Porque ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído, en el cual no conocen? Ven a Jesús y todo te va a ir bien. Le di el evangelio, Cristo te ama. No, eso no es evangelio, según la Biblia. Eso no es evangelio bíblico, es evangelio moderno. Eso es creer fácilmente en algo que ni siquiera tiene poder para salvar a nadie de la ira de Dios y del infierno. Esto es el evangelio que está revelado a través de la Biblia. Y necesitamos nosotros aprender a predicar el evangelio. Porque sin este conocimiento el pecador no puede ser salvo. O sea, ¿por qué voy a invocar a ese Jesús si ni siquiera creo en él, si ni siquiera lo conozco? Y todo lo que tú me dices es que él me ama y que está a mi favor y que me va a ayudar con todos mis problemas. Si tú estás haciendo eso, tú solamente estás mostrándole a los pecadores a un Jesús estilo paramédico, al cual ellos pueden invocar cada vez que se encuentran en un problema. No, la Biblia nos dice aquí, hermanos, que hay que saber quién es Jesús y qué es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Según Pablo, si no conocemos estos hechos acerca de Jesús, ¿cómo vamos a pedirle a Jesús que nos libere primeramente de la esclavitud del pecado y nos dé un nuevo corazón y de la condenación del pecado? O sea, ¿cómo vamos a decirle, dame la vida eterna, dame ese regalo? Si no lo conocemos, si no creemos en él. Hay personas, y bien intencionadas estas personas, ¿ok? Yo creo que a lo mejor tú las has visto o a lo mejor tú eres una de esas personas. Estas personas se pasan diciéndole a todo el mundo, sobre todo a través de las plataformas sociales, Dios te ama. Vuelvo y repito, son personas bien intencionadas. Sin embargo, déjeme decirle que eso no es evangelizar. Nadie se va a salvar por creer que Dios existe. Dice Santiago que aún los demonios creen en Dios, creen en su existencia y tiemblan. No son salvos. O sea, nadie se va a salvar por creer que Dios lo ama. No, nadie se va a salvar por eso, hermanos. Las personas necesitan conocer y creer lo que Dios hizo a favor de los pecadores por medio de la persona y de la obra de Jesús para resolver el problema de nuestros pecados sin pasar por alto la justicia de Dios. El amor y la justicia se besaron, dice el Salmo, ¿verdad? Sí, el amor de Dios, la misericordia de Dios. O sea, Dios no sigue siendo injusto, Dios no pasa por alto los pecados, no. Alguien tuvo que pagar por los pecados de cada uno de nosotros y ese alguien fue Jesús. Así es que el pecador tiene que saber todas estas cosas, hermanos. Son verdades bien sencillas, nada difícil. O sea, es un conocimiento esencial, fundamental. Tenemos que conocer los hechos del evangelio para poder invocar a Jesús y ser salvo. O sea, ¿qué tan difícil es entender que somos pecadores, que Dios está airado con nosotros, pero que Dios ha proveído el medio por el cual Él puede apagar su ira, que es a través de la muerte de Jesús? ¿Qué tan difícil es entender esto? Que somos pecadores y necesitamos a un Salvador. Y que si venimos en arrepentimiento y confesamos a Jesús como el Señor y creemos en toda su obra expiatoria, vamos a ser salvos. No es difícil de entender. Lo que es difícil es aceptar este hecho, pero no de entender. Sencillo el mensaje del evangelio. Ahora, esto nos lleva a la siguiente pregunta. Versículo 14. Ya dijimos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y lo dice ahí. ¿Y cómo creerán? ¿Cómo van a creer en Jesús de quien no han escuchado? ¿Cómo? O sea, Pablo ahora nos dice de manera bien simple a través de esta pregunta que
ese conocimiento acerca de Jesús, acerca de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no se adquiere por intuición, no se adquiere por visión, no se adquiere por un sueño. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, para creer en Jesús, para conocer a Jesús, para conocer de su obra expiatoria, no es que un día de repente me levanté y me puse a filosofar y a razonar en todas estas cosas de Dios y entendí que soy un pecador, pastor. Según el apóstol Pablo dice que no se requiere esto. ¿Qué es lo que se requiere, hermanos? Escuchar el evangelio, escuchar este mensaje, este conocimiento acerca de quién es Jesús, quiénes somos nosotros y qué fue lo que Dios hizo en Jesús a favor de nosotros los pecadores. No es algo intuitivo. No. La pregunta es, ¿y cómo vamos a oír el evangelio? Pablo pasa a decir el medio por el cual el pecador va a escuchar el evangelio. ¿Y cómo pues, o cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán? ¿Cómo irán? ¿A través de qué se escucha el evangelio? A través de que el pecador va a conocer quién es Jesús y qué fue lo que Jesús hizo por él en la cruz del Calvario. A través de la predicación. No es a través de los cantos. No es a través de un drama que todo eso puede complementar de alguna manera bien ligera la predicación. No, a Dios le plació salvar a los creyentes a través de la locura, porque es una locura. A través de la locura de la predicación. A través de esto, a través de personas que hablen de Jesús. Vayan a través de todo el mundo y prediquen el evangelio. Sean testigos míos. Hablando, hermanos, como van a oír, para que puedan creer y para que puedan invocar a Jesús. Entonces, yo me doy cuenta que la predicación es increíblemente importante. Yo recuerdo cuando apenas empezábamos una hora y más de alabanza, y a medida que Dios me fue mostrando lo importante que es la predicación y lo no muy importante que es la música, lo fuimos cortando. Es importante la predicación. Es que si Dios me diera un sueño, una visión, yo creería en Jesús. No. Tú necesitas la predicación. El pecador tiene la gran necesidad de escuchar acerca de la persona de Cristo y de su obra expiatoria durante o a través de la predicación para poderse salvar. Y es a través de todas las escrituras que el verdadero Jesús y su obra expiatoria se revela. La Biblia, ¿sabes qué es literalmente la palabra de Cristo? El verbo se hizo carne, ¿verdad? El verbo, la palabra es Cristo. O sea, la Biblia es la palabra de Cristo inspirada por el Espíritu de Cristo. Y ella nos revela todo acerca de Jesús y de su obra desde Génesis hasta Apocalipsis. Es por eso que Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice que Cristo es la palabra y exhorta que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. En abundancia, que rebose. No un pasaje aquí, cierro la Biblia y empiezo a hablar un montón de palabras quizás importantes para esta vida, pero no para la venidera. Necesitamos la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es viva. Yo no necesito hacerla viva. Ella es viva por sí solo y eficaz. Es a través de la palabra de Dios que Dios transforma el alma. Eso es lo que dice el Salmo. Que no solamente la palabra de Dios hace al sencillo sabio, sino que transforma el alma y alegra el corazón y además alumbra los ojos de las personas. La palabra de Jesús. Vamos a ponerlo de esta manera. Si alguien te enviara una carta y alguien te la lee en voz alta y te explica las cosas de la carta porque tú no entiendes, porque no sabes leer, en cierto modo tú estás escuchando a ese alguien que te mandó la carta, no al que te está leyendo la carta. No, tú quieres saber qué te está diciendo esa persona que te mandó la carta. Bueno, lo mismo sucede cuando alguien te lee la palabra de Dios, te la explica. Es Jesús mismo hablando a través de la predicación de la palabra. Él hace oír su voz. ¿Recuerdas el discurso del buen pastor Juan 10:1? De cierto les digo que el que no entre por la puerta en el redil de las ovejas, que él es Jesús la puerta, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Escucha el versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas ¿qué hacen? Oyen su voz. Y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, se estaba refiriendo a los judíos, pero tengo otras ovejas que no son del pueblo judío. Son gentiles.
aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La pregunta es, ¿cómo podemos oír esa voz? Porque dice Jesús que hay otras ovejas de otro redil al cual debe de traer, al cual debe de salvar. Y dice, y ellos van a oír la voz. ¿Quieres ser salvo? Venir a mí, todos los términos de la tierra y ser salvos. Pero ¿cómo van a poder escuchar la voz de Jesús? No va a ser a través de que Jesús, al descender aquí a la tierra, audiblemente les hable. No va a ser a través de ese medio. No. Va a ser a través de la proclamación de los discípulos de Jesús. Va a ser a través de nuestra proclamación. Alguien me predicó a mí el evangelio y escuché la voz de Jesús diciéndome, ven a mí, ven a mí. Y fui a él. Y esto es lo mismo que sucede con todos aquellos que llegan a un momento en que se arrepienten y le dan la espalda al mundo. Escucharon la voz de Jesús y empezaron a seguirlo. ¿Te das cuenta cómo lo importante que es predicar la palabra? Nadie se puede salvar a menos que escuche la voz de Cristo a través de la proclamación de la palabra de sus discípulos. Escucha lo que dice el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero Jesús ya nos envió, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. El que creyere será salvo, el que no será condenado. Una vez más, Pablo enfatiza implícitamente aquí que es a través de la predicación del evangelio que las ovejas de Cristo van a escuchar su voz. Y es lo mismo que encontramos en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, versículo 16. Pablo está diciendo que Cristo ha derribado la pared intermedia que había, que separaba a los judíos y a los griegos y a los gentiles. Y Dios reconcilió a esos dos pueblos en un cuerpo por medio de la cruz. Y escuchen lo que dice el versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. ¿Quién? Cristo. Pero ¿cómo que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, a los que estaban en Efesios? Si Jesús nunca salió de los contornos de Israel. No llegó ahí, pero ¿por qué dice Pablo que vino y anunció las buenas noticias, el evangelio? Porque lo hizo a través de ellos, de sus discípulos. Había un pueblo que era de otro redil, los gentiles, que iban a escuchar a Jesús cada vez que se predicaba el evangelio. Y ellos oyeron. Y viene y se reúne para ver si hay alguien que cree, para salvarlo. Pero es a través de la predicación del evangelio, no a través de otra cosa, es a través de este evangelio. ¿Te das cuenta? Escucha lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 18. Dice Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, vamos a ver que la predicación de la palabra, el único objetivo que tiene es que Cristo pueda venir a salvar. Y dice Pablo en el versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó ir y predicar el evangelio. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Y escucha lo siguiente, como si Dios rogase por medio de nosotros. Wow, o sea, cada vez que tú le predicas el evangelio a alguien, es como si Dios le estuviera rogando a ese predicador, ven y sé salvo, ven y sé salvo, ven a mí, ven a Cristo, yo te quiero salvar. Es Dios obrando a través de la predicación, a través del evangelio. ¿Te das cuenta? Lo importante que es predicar el evangelio tal y como Jesús nos lo dejó, tal y como los apóstoles lo enseñaron, y no tal como hoy en día se enseña en la mayoría de las iglesias. Es como si Dios rogase por medio de nosotros, somos embajadores. O sea, los que predicamos semana a semana detrás de un púlpito no somos simples predicadores, no somos simples maestros, somos más que eso, somos embajadores. Según el diccionario, un embajador es aquel que ha sido oficialmente comisionado para hablar con autoridad en el nombre de su gobierno. Bueno, Dios nos ha llamado a algunos de una manera especial, aunque todo discípulo tiene este llamado, pero nosotros hemos sido comisionados oficialmente por el Señor de señores, por Jesucristo, y nos ha dado su autoridad. ¿Se acuerdan cuando dice ir y predicar el evangelio a toda criatura? Porque toda autoridad me es dada en el cielo, por tanto vayan. Somos embajadores, somos más que predicadores, somos más que mensajeros, somos embajadores. La iglesia es la embajada de Dios. Y nosotros, sus discípulos, somos sus embajadores. Estamos representando a Jesús. Y cada vez que vamos a predicar el evangelio, Dios quiere reconciliar al pecador. Y esto nos habla de que Dios está peleado, está enemistado con el ser humano. No le digas al pecador, Dios te ama. No, Dios está irado con él. Dios quiere salvarlo. Sí, amén. Quiere salvarlo. Pero Dios no lo ama tal y como él está. La única persona que Dios amó tal y como era fue a Jesús.
Pero Dios no nos ama tal y como somos, nos acepta tal y como somos, muy diferente. Pero ven a Jesús y verás si no te ama. ¿Por qué? Te va a empezar a amar, ¿por qué? Ya te lo demostró la cruz del Calvario, pero sobre todo porque te va a dar una nueva vida, un nuevo corazón, de tal manera que tú puedas andar como Jesús anduvo. Y llegará un momento en que recibirás un cuerpo glorificado, donde finalmente ya no tendremos que pelear con las inclinaciones a pecar. Por lo tanto, hermanos, prediquemos el Evangelio. Porque nosotros hemos sido oficialmente comisionados por Dios, con su autoridad, para proclamar el Evangelio. Por lo tanto, cuando estamos aquí, hermanos, venimos a hacer eso. Abrimos la Biblia y proclamamos la palabra de Dios con autoridad. No venimos aquí a negociar las verdades de Dios. ¿Cómo ven? ¿Cómo ustedes creen esto? ¿Cómo ven si cambiamos un poco el Evangelio para que las personas pecadoras quieran estar aquí, no se sientan ofendidas y se vayan? ¿Qué tal si traemos al inicio un rompehielo? Traemos, no sé, unos jueguitos, un chiste, pastor. De verdad, la vida eterna de ellos está en juego, está en peligro. Esta es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, dice Pablo. Y tenemos que cumplir nuestro papel. Somos columna y baluarte. Somos quienes sujetamos la verdad de Dios y la anunciamos como bandera. En Cristo hay salvación. Eso es lo que tenemos que hacer cada vez que nos reunimos como iglesia. Proclamar el Evangelio. Yo no estoy peleado con la diversión y todo eso, pero se hace fuera de la iglesia. Después de que predicamos el Evangelio. Esto es algo serio, somos embajadores. Tú vas a una embajadora y ahí no están jugando. Ahí no están chisteando, ahí no están haciendo lo que... Vamos a hacer algo agradable para que quieran venir las personas. No. Ahí hacen lo que tienen que hacer, hacen su trabajo. Lo mismo hacemos aquí en la iglesia. No negociamos la verdad de Dios, aunque a la mayoría de las personas no les parezca. Y vayan y busquen otra iglesia más amena, más buena ante los ojos de ellos. Es que venimos y predicamos la palabra aquí. Porque nosotros estamos como embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores, diciéndole al mundo, así dice Jehová, arrepentidos y convertidos de sus malos caminos o van a perecer en el infierno. Es esta la palabra que tenemos que anunciar. Pero ahora, ¿cómo predicarán si no son enviados? La pregunta es, ¿enviados por quién? Y la respuesta es obvia, ¿verdad? Por Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos y sobre todo hoy en día, en la época en que vivimos, muchos son los que medran falsificando la palabra de Dios, los que hacen mercadería del pueblo de Dios o de la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como de parte de Dios, como embajadores de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo, predicamos el Evangelio en Él. Así es que tenemos que anunciar que Jesús ya pagó la deuda por nuestros pecados y que ahora Dios ofrece el perdón a todo aquel que quiera. Ofrece una vida eterna para todo aquel que quiera venir a Él. Y es por eso que Pablo termina diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian este Evangelio. Aunque para el mundo estas personas son odiosas, no deberían de seguir viviendo, hay que matarlas, hay que exterminarlas, como hicieron con la mayoría de los discípulos de Jesús, los apóstoles. Sin embargo, para Dios, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian este Evangelio. No de los que anuncian solamente Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso. Tú empiezas a decirle eso a la gente y verás si te siguen siguiendo ese tipo de personas que te sigue por escuchar lo que tú les dices. No te van a seguir. Así es que fuimos comisionados por Dios para proclamar este Evangelio. Cristo Jesús ya venció al pecado, ya venció a Satanás. Y ahora Él tiene toda autoridad, toda potestad para otorgar, para conferir perdón y vida eterna a todos aquellos que se acercan a Él invocando su nombre. Ya para cerrar. Hay dos cosas que quiero que veamos de una manera más breve. Volviendo a la pregunta, si Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿quiénes iban a ser salvos? La pregunta, ¿quiere decir esto que los incrédulos que se pierden se perderán porque no fueron elegidos? La respuesta ya la hemos oído de parte de Pablo. Si bien es cierto que Dios es responsable de la salvación final de los creyentes, el hombre se pierde porque quiere. El hombre es responsable de su condenación. Versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. O sea, el Evangelio dice, vengan a mí, arrepiéntanse, es eso. No todos obedecieron ese mandato del Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, Pablo aquí nos está diciendo que una gran mayoría de los que escuchen el Evangelio van a decidir permanecer en su pecado. Sigue diciendo Pablo, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, versículo 18. Pero digo, ¿no han oído antes bien? O sea, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, Pablo aquí está tratando de probar
que el problema de Israel no fue que no fueron elegidos, ni tampoco fue que no tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio. No, ese no fue su problema. Su problema más bien fue que ellos decidieron gustosa y voluntariamente mantenerse en su incredulidad. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. De nuevo Jesús diciéndole a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, llorando: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise salvarlos? Pero no quisieron. No quisieron. El pecador es responsable, no es Dios. Dios no predestina para condenación. No, Dios salva a través del evangelio. Es el pecador que se empeña, que se obstina en seguir en rebeldía, en no querer venir a Dios. Dice Pablo: pero digo, ¿no han oído? O sea, ¿acaso fue que no oyeron el evangelio y por eso no fueron salvos? Antes bien, dice Pablo, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. El pueblo de Israel recibió el evangelio de parte del que originó el evangelio, el mismo Jesús, y lo rechazaron. Hizo prodigios increíbles. ¿Recuerda? Meditamos la semana pasada en el capítulo 6. Jesús acaba de realizar un increíble milagro. Con unos pececillos, con unos panes, alimentó a más de 5,000 varones, solo varones. Y aún así les dice Jesús: ¿qué? O sea, ni por ese milagro creen en mí. De verdad, yo soy el pan de vida. No me busquen a mí por el pan, búsquenme a mí más bien porque yo soy el pan de vida, que puede saciar sus vidas espirituales. Así que dice Pablo: ¿acaso fue que no les predicaron el evangelio? No, Jesús les predicó el evangelio. Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos. ¿Te das cuenta? No fue que no escucharon, no fue que no fueron elegidos, fue que gustosamente no quisieron creer, fue que voluntariamente decidieron rechazar el evangelio, amando más su estilo de vida pecaminoso antes de venir y someterse en arrepentimiento a Jesús como Señor y amo de sus vidas. Este es el problema de todos los pecadores. No quieren a Jesús como Señor y amo, lo quieren solamente como Salvador. ¿Por qué? Porque ellos aman más las tinieblas que la santidad de Jesús. Una vez más, Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que los judíos escucharon el evangelio y aún así voluntariamente rechazaron la oferta de salvación de Dios a través de Jesús. Finalmente, versículo 20, Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, ¿qué dice? Todo el día, todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pregunta: ¿por qué la mayoría de los israelitas rechazaron al Mesías? No fue porque no fueron elegidos. Esa no es la respuesta es porque no quisieron. Ahora, la siguiente cosa, más breve, que quiero mostrarles, versículo 1 del capítulo 11, dice Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, los suyos vino, nadie le recibió. O sea, Pablo, ¿cómo dices? Lo más seguro que Dios no cumplió con su promesa de salvar a todo Israel. Y luego nos acabas de decir que Dios dice que extendía la mano siempre al pueblo de Israel, a pesar de que era un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, ¿Dios desechó a su pueblo? ¿Y qué responde? De ninguna manera. Yo soy la prueba. Yo soy israelita de la tribu de Benjamín y soy salvo. O sea, Dios no desechó para siempre a su pueblo por el hecho de haber sido rebelde y contradictor. No, y mil veces no. Yo soy la prueba. Dice el versículo 2, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías las escrituras, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Escucha lo que dice el versículo 4. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Y aquí yo veo de nuevo la elección condicional, la elección soberana de Dios. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Así que Pablo vuelve a traer a colación la elección soberana de Dios. Y él dice: Dios se ha reservado un remanente, así como en los tiempos de Elías, de la misma manera. Y se lo ha reservado de una manera por gracia, nada más, porque él quiso. O sea, en otras palabras, Pablo nos ha hablado, hermanos, de la incredulidad de los judíos, por la cual él sintió un gran dolor y oraba por ellos. Y ahora nos dice: este no es el final de la historia del pueblo de Israel. Va a haber una salvación futura para Israel, dice Pablo. Así como en los tiempos de Elías, así Dios, aún en este tiempo, se ha reservado un remanente escogido por gracia. Así es que hoy en la actualidad, mientras la iglesia está creciendo y floreciendo a través de la salvación de los gentiles por la proclamación del evangelio, hay un remanente escogido por gracia. Ciertos judíos aún están siendo salvos. No son muchos,
pero sí hay algunos judíos siendo salvos. Así que Dios no desechó totalmente a Israel, dice Pablo. Este no es el fin de Israel. De hecho, Pablo va a pasar a decir que viene un día donde la salvación regresará a Israel. Escucha lo que dice el versículo 11. Digo pues, ¿han trompezado los de Israel para que cayesen? O sea, para que para siempre queden ahí olvidados por Dios. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque vino el evangelio, vino Jesús, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, Pablo lo que está explicando aquí es que la salvación de los gentiles tiene la intención de hacer que los judíos sean provocados a celos, y que los judíos, al ser provocados a celos, regresen para recibir las promesas originales dadas a ellos. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, es decir, si el rechazo de Israel hacia Cristo terminó en que el evangelio fue predicado al mundo gentil, ¿qué será su admisión? Sino de vida de entre los muertos. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Un día un gran remanente del pueblo de Israel será salvo. ¿Recuerdas Apocalipsis capítulo 7? Dice Juan lo que él vio. Dice, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Juan nos está diciendo que viene un tiempo antes del fin de todas las cosas, donde Dios a través de la predicación del evangelio salvará a un gran número de judíos. Y justo después Jesús regresará y establecerá ese reino que él prometió. Versículos 25 y 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, ¿qué, hermanos? Todo Israel será salvo. Entonces, ¿qué, Pablo? ¿Desechó Dios a Israel completamente porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron? ¿El pueblo de Israel siempre fue rebelde, contradictor? ¿Los ha desechado para siempre? Oh, no. Viene un día, viene un tiempo donde Dios salvará a Israel. Como está escrito, vendrá de Sión del libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Si es que ha desechado Dios para siempre al pueblo rebelde y contradictor, Pablo nos dice, no, de ninguna manera. Más bien, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, pero justo después que se cumpla ese tiempo, todo Israel será salvo. Y dice Pablo, esta es una garantía, todo Israel será salvo. Escuche lo que dice los siguientes versículos. Así que en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros, de ustedes los gentiles, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Escucha la garantía, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Recuerdas Romanos 8:29? A los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó estos también llamó. Es a este llamado es irrevocable. Y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Este es el llamamiento irrevocable. Aquí está la garantía de que Dios va a salvar a Israel y a todos aquellos que ha llamado por el evangelio, a todos aquellos que han creído en el evangelio, porque la responsabilidad es del ser humano. Resumiendo hasta aquí, hermanos, que fue lo que vimos en estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, que vimos de manera general, no versículo a versículo. 4 cosas en generales. Número 1, Pablo nos mostró la elección soberana de Dios en la salvación de los creyentes. Número 2, Pablo nos ha mostrado también la manera muy enfática, la responsabilidad humana en aquellos que se pierden. Número 3, nos ha mostrado la responsabilidad que tenemos de predicar el evangelio. Número 4, nos ha mostrado que Dios no ha rechazado a Israel para siempre, a pesar de que Israel fue un pueblo rebelde y contradictor. Más bien, Él ha preparado un tiempo en el futuro en el cual todo Israel será salvo. ¿Qué aprendemos de estas 3 últimas enseñanzas? No solamente de esta enseñanza. Número 1, debemos aceptar humildemente que tanto la doctrina de la elección soberana para salvación a los creyentes y la responsabilidad humana para salvación están en la Biblia. No podemos unirlas las unas con las otras. ¿Usted las entiende, pastor? Yo no entiendo, nomás entiendo que están ahí. Pero las cosas secretas le pertenecen a Dios. En la mente de Dios esto sí tiene armonía, en la nuestra no, pero claramente están ahí. Por lo tanto, hermanos, yo no las entiendo, pero sé que Dios dice que es así. Así es que Dios sea veraz y yo César, sea mentiroso, que no las entiendo y no las logro reconciliar. La segunda cosa que aprendemos es que hay una urgente e imperiosa necesidad de predicar el evangelio. O sea, esa necesidad, esa responsabilidad recae en nuestros hombros. Esa fue la orden de Jesús: vayan y prediquen el evangelio. Y esta es una de las cosas que yo no entiendo, hermanos.
O sea, Jesús, después de haber hecho su parte, después de haber hecho lo que le correspondía hacer, Él vino a buscar y salvar a los pecadores. Él vino, ¿verdad? Y se ofreció como un sacrificio, después resucitó. Y antes de ascender, Él encomendó el resto del plan para salvar a los pecadores. O sea, dejó en manos esta responsabilidad en hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Nosotros, yo no lo entiendo. Yo, si fuera Jesús, yo no haría esto. O sea, yo conozco a los seres humanos como somos muy fluctuantes. A pesar de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, somos muy fluctuantes. A veces tenemos el deseo de salir, ir, a veces no queremos. Y aún así a Jesús le plació dejar en manos de hombres comunes y corrientes como tú y como yo el predicar el evangelio. Porque Él pudo haber escrito quizás el evangelio a través de todo el cielo, ¿verdad? Pero no lo hizo así. Él pudo haber enviado a todos sus ángeles a predicar el evangelio, sus ángeles que tienen poder sobrenatural, pero no lo hizo así. Él pudo, Él ya glorificado, Él divinamente con sus ojos de fuego, ¿verdad? Pudo haber venido de nuevo y predicar el evangelio audiblemente, pero no lo hizo así. A Él le plació salvar a los creyentes por la predicación, por la locura del evangelio. Y tú y yo somos responsables. Escucha lo que dice 1 Corintios 1:21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal, como muchos hoy en día de los gentiles, ¿verdad? Si hacen milagros, ahí voy. Y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, aunque se burle la gente. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Tenemos una enorme responsabilidad de predicar el evangelio. Por lo tanto, hagámoslo. Porque la Biblia nos dice claramente que nadie se va a salvar a menos que invoque el nombre de Jesús. Y escucha, nadie va a invocar su nombre a menos que crean en Jesús. Y nadie va a creer en Jesús a menos que oigan de Jesús. Y nadie oirá de Jesús y nadie les predica. Y nadie saldrá a predicar si no son enviados. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es que debemos de rogarle al Señor para que Dios envíe obreros a su mies. Que Dios levante hombres que estén dispuestos a predicar todo el consejo de Dios. Hombres que estén dispuestos a salir de su zona de confort, de su zona ahí de seguridad, para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, si así fuera la voluntad de Dios. Hasta el día de hoy Dios me ha metido en la cabeza que a lo mejor voy a terminar predicando en México. Yo no sé si eso va a ser así, pero si así es la voluntad de Dios, que así sea. Lo mismo para ti. Yo no sé, quizás no te ha llamado a predicar domingo a domingo, pero sí te ha llamado a ser discípulo, a predicar el evangelio con aquellos con los que convives. Nosotros somos responsables de predicar ese evangelio. Así que Dios envió hombres verdaderos, comprometidos con el evangelio, hombres que no estén jugando al cristianismo, hombres que quieran predicar el evangelio. La responsabilidad de expandir el evangelio en nuestro país, en el mundo, es por responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Recuerda lo que dijo Pablo al principio de su carta? A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio, también a ustedes que están en Roma. Esa debe ser la misión de nosotros. Yo no sé tú, pero yo a veces exclamo de dolor diciendo: Dios, ten misericordia de mí, porque veo que no estoy haciendo eso constantemente. Ten misericordia de mí. Somos deudores. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Finalmente, ¿recuerdas cuando los discípulos fueron amenazados? Les dijeron: no hablen más en el nombre de Jesús. ¿Y qué fue lo que respondieron los discípulos? Oh, sí, ok, nos vamos a callar porque esto les está ofendiendo. No, la respuesta de ellos fue: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. ¿Y qué fue lo que ellos vieron y oyeron? Al Hijo de Dios ofreciendo su vida por expiación, por los pecados. Lo vieron ascender, lo vieron hacer milagros. Ellos encontraron la perla perdida, ellos encontraron el tesoro. ¿Cómo nos están pidiendo que lo escondamos y que lo tengamos nada más para nosotros? No, predicaremos a Jesús, aunque eso implique que nos maten. Sí, nos están amenazando, que así sea, amenácenos y mátenos. Que la mayoría de ellos murieron por predicar el evangelio. Murieron martirizados. Así que somos embajadores de Cristo. Y nos ha dado Dios el ministerio de reconciliación, de predicar el evangelio. Finalmente, no quisiera concluir esta tarde sin hacer lo que este pasaje me mueve a hacer. Rogarte en el nombre de Cristo que te reconcilies con Dios. Como si Dios rogase por medio de mí: reconcíliate con Dios.
Es Dios diciéndote, reconcíliate. Si tú no has sido salvo, reconcíliate con Dios antes de que sea demasiado tarde. Le dijo Jesús a su pueblo, Jerusalén, Jerusalén, o sea, pecador, pecador, que matas con tu indiferencia a los que predican la verdad, que apedreas con tu falta de atención a lo que están predicando los predicadores. ¿Cuántas veces te hablé a través de la proclamación del evangelio y no quisiste venir? No esperes a que llegue ese tiempo y quede desierta tu casa. Vence tu rebeldía, tu obstinación y ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Acepta la oferta del evangelio. Está disponible para todo aquel que crea. Todo aquel que confesara el nombre de Jesús será salvo. Porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces y solamente entonces serás salvo. Así que ven a Él. La salvación está disponible para todo aquel que reconozca su pecado y venga únicamente confiando en Cristo para el perdón de pecados. Oramos y ayunamos.